Estos días estaba viendo algo, me llamó la atención una noticia que había una gente en Miami en el agua con unos botes y unos jet skis y al frente hay edificaciones, ¿no? La Florida era un pantano, era lago y lo fueron secando y se convirtió y pudieron construir ahí. Por eso es que se ve tanto cocodrilo ahí por donde quiera, por los canales que hay a veces salen. Y debajo de la tierra, si se clava, el otro día alguien estaba clavando y salió un cocodrilo, abriendo un hueco grande y salió un cocodrilo. Y un edificio, mientras la gente estaba ahí, se estaba viniendo abajo, no sé si se dio cuenta, y se derrumbó. ¿Por qué se derrumba un edificio de esa manera? ¿Se ha preguntado usted o no? Pues el terreno puede que no sea muy confiable de pronto, pero pienso que sobre todo en los Estados Unidos para construir algo tiene que haber unas reglas muy grandes para permitir una licencia de construcción. Pero lo que le quiero decir con esto es que cuando uno va a edificar algo, ¿dónde lo edifica y con qué lo edifica? Con los mejores materiales y el mejor lugar. En un sitio que tiene que ser ¿qué? Firme. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál? Dígala de roca. En la roca se edifica y se construye. Un terreno que por debajo puede ser tierra, pero debajo haya roca. Porque la roca puede pasar algo, pero es muy difícil realmente. Que sea de pronto removida por un terremoto, un temblor. Pero para que se deshaga totalmente es muy difícil. ¿Y con qué materiales se edifica? Con los mejores materiales. ¿Usted se ha dado cuenta que las construcciones antiguas son las mejores? Yo viví en un edificio en la Avenida de las Américas que se llama Mieles, un poquito diagonal a la Torre de Cali. En la esquina están las baladas, que eso lleva siglos ahí donde ponen baladas. Y queda ahí en la otra esquinita, en la calle 19. Es un edificio súper antiguo, inmensamente grande. Tenía hasta espanto propio el edificio, porque los corredores son gigantes y los apartamentos son grandísimos. Tiene puerta para que el servicio entre al edificio. Cuando subía, la gente que llegaba a servir, a atender, la empleada, no entraba por el edificio, había otra puerta y entraba. La cocina y la sala el sitio de lavado y todo donde está la lavadora es grandísimo. ¿Qué le quiero decir con esto? Esos edificios son construidos con un fundamento sólido realmente, con materiales que es muy difícil. ¿Cómo construyen hoy en día? Aprendí en Estados Unidos que allá le dicen chirro puro madreflex, la división de las paredes y todo. Por eso es que se cae mucha cosa, se viene al piso, porque pasa mucho tiempo y realmente no están construidos sobre una roca firme y fueramente los materiales no son muy confiables. Hay una constructora aquí, no voy a decir el nombre, pero deja mucho que desear y mucha gente me ha dicho varias veces que tengo una conocida, familiar, que tiene una inmobiliaria y muchas veces hay construcciones donde se ha dado cuenta que se ha levantado la losa, han pasado muchas cosas, no ponen el material realmente que se necesita. ¿Por qué las calles de Cali tienen tantos huecos? Y de Colombia, pues exceptuando Medellín, yo les digo que Medellín es difícil ver un hueco. Allá uno dice hay uno entre 1000, aquí decimos hay 1000 entre uno. Demasiado. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el material con que se construye es muy frágil y no lo hacen para que dure mucho tiempo, sino por la idiosincrasia del ser humano de estas regiones de por acá, para que dure poco y tener que volver a sustraer dinero y poder usufructuarse de él. Todo eso lleva a entender realmente por qué se derrumba. No es la primera vez, y Medellín, que es una ciudad que los paisas son pujantes y le invierten tanto, se han caído varios edificios y llegó al punto hasta Miami caerse uno. ¿Cómo cree usted que usted y yo debemos edificar nuestra vida? Le he titulado este sermón esta noche, Edificando bien nuestra vida. No se trata de edificar, sino de edificar bien. ¿Y cómo se edifica bien? No se trata de edificar como usted y yo queremos edificar, como creemos que se edifica, sino como dice ¿quién? Dios, la palabra de Dios, como nos enseña Jesucristo. Y es algo muy común y muy conocido. Usted le va a parecer y de pronto dice, yo eso ya me lo sé, pero la pregunta no es si se lo sabe o no, sino si lo está haciendo o no lo está haciendo.
¿Cuántos han sido edificados? Amén. Cree que está creciendo espiritualmente como debería, edificado en la roca, edificando bien nuestra vida. Acompáñenme a 1 Corintios 3, 9 al 11, por favor. Tome su Biblia, porque hay versículos que usted se puede saber de memoria. Es bueno que los repasemos para que Dios nos refresque la memoria. 1 Corintios 3, 9 al 11, ¿está conmigo? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Ayúdanos a sobreedificar sobre la roca con el fundamento de la palabra de Dios. Tú eres el único que puede sostenernos porque eres la roca eterna, Padre glorioso. Te amamos y te bendecimos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo con alegría dice: amén. Cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestra vida es como un edificio en construcción. Dios nos está construyendo desde adentro hacia afuera. Desde el momento que decidimos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, Él se convirtió en el fundamento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero sobre este fundamento, usted y yo debemos sobreedificar. Es una responsabilidad personal de cada cristiano. Pero ¿cómo sobreedificamos y con qué sobreedificamos? Jesucristo, Dios a través de Cristo Jesús nos ha dado todos los materiales necesarios para sobreedificar. Y son unos puntos muy fáciles, muy sencillos. Cuando yo veo estas palabras que Dios me da, a mí me parece como que es tan sencilla la vida. Realmente es así. Lo único es que la pongamos en práctica, que creamos que esos son los materiales. ¿Por qué? Porque lo dijo ¿quién? Dios. Porque están en la Biblia. Porque no necesito buscar ningún otro más material, ni ir a buscar a ninguna otra parte. ¿Cómo podemos edificar bien nuestra vida? Quiero hablarle primeramente congregándonos constantemente en la iglesia. En la iglesia, no en ninguna otra parte, ni en el Facebook, ni en el internet, ni yo con yo, ni en otra iglesia. Porque hay cristianos que hacen eso. Y en la iglesia donde Dios te ha puesto, donde realmente Dios te ha plantado. ¿Sabe cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál cree que es la mejor iglesia? Gloria a Dios por eso, hermano. Esto es la iglesia del compañerismo. Somos únicos, eso es cierto, no somos los mejores, pero sí tratamos de llevar a la gente a Cristo y que deje el pecado. Lo que es la mejor iglesia es donde usted se sienta y ¿qué pasa? Obedece. Donde le pica, donde usted no se puede quedar quieto, donde muchas veces sale como bravo y de mal por lo que escuchó. Y porque aquí se predica qué? La verdad, la palabra de Dios, porque no se le está diciendo nada que no sea. Pero la iglesia donde usted, Dios no lo redarguye, lo exhorta, lo lava, lo limpia, y usted como fresco, así tranquilo, ¡ay, qué rica la iglesia, chévere! Y no es confrontado ni medido con la vara de la palabra de Dios. No lo hace que se mire en el espejo de la palabra de Dios. ¿Será buena? ¿De qué le sirve a uno eso? Hebreos 10:25. ¿Quién se lo sabe de memoria? No dejar de congregarnos como algunos quieren. Dígalo todos para que todos lo escuchemos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día, ¿qué día se acerca? La venida del Señor. La venida del Señor, aquel día para los que creemos en Cristo. No podemos negar que el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano está relacionado directamente a su asistencia constante a la iglesia, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Esto no es una cosa científica ni demasiado profunda.
Yo he crecido mucho, hoy en día soy el pastor, pero yo voy a la Biblia y vengo a predicar la palabra. Pero también me senté muchos años, constantemente, nunca dejaba de ir. Había algo que latía en mi corazón por estar ahí. Yo sabía que tenía que llegar miércoles, domingo, era una felicidad y unas ganas de ir a servir, porque servía y a sentarme y a escuchar la palabra. Muchas veces ni me sentaba, porque era ujier, y me paraba atrás, que era un pedazo como vacío, a alabar con las canciones y todo, y venía el líder de los ujieres y me decía, ¿cómo se siente? Porque mientras todo el servicio era parado, echando ojo a toda la iglesia que pasaba, pendiente de la gente que llegara, todo, y era un servicio y tras otro, después el otro íbamos, nos daban un sándwich con café, gaseosa, y siga sirviendo, nos turnaban, y él me decía, ¿cómo se siente? Le dije, firme, el papá al otro, le digo, parado, todo el tiempo yo me comía mi sándwich allá, de pronto me sentaba un ratico, y otra vez seguía, con una alegría y un gozo que solo lo da realmente el saber que el único que edifica la vida es Cristo Jesús. Tenemos que comprender que la predicación de la palabra de Dios muchas veces puede resultar dura para nuestra vida, pero es necesario para nuestra edificación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra blanda nos puede edificar. Yo no creo, porque nos adula y nos hace así realmente acá atrás y creemos que eso es lo que necesitamos. La palabra que redarguye, que exhorta, que lava, que limpia, que realmente nos hace pensar muchas veces si vuelvo o no, porque está confrontando conmigo realmente mi ser interior. Y yo tengo que ser sincero y saber que ahí es donde tengo que estar. Segunda de Corintios 12, 19, por favor. Segunda de Corintios 12, 19. ¿Está conmigo? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados para vuestra edificación. ¿Qué se predica aquí? La verdad, la palabra de Dios. ¿Para qué se predica la palabra de Dios? Para juzgarlo a usted, para señalarlo, para que le caiga mal, ¿para qué dice la palabra? Para vuestra edificación. Dice, pensáis que aún nos disculpamos con vosotros. Pastor, no predique de esa manera, porque de pronto se le van los fieles, de pronto alguien se toca o se redarguye a alguien, va a venir susceptibilidades aquí. Eso es lo que dice Pablo aquí. Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros. No hay que disculparse por la palabra de Dios. Hemos hablado varias veces de cómo predicaban los hombres de Dios en la época de Jesucristo, los discípulos, cómo predicaban realmente. Y en ese tiempo se pagaba un precio caro por predicar. ¿Qué era? Muerte. La muerte. Y así no tenían miedo, iban y salían y predicaban la palabra de Dios. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. ¿Qué de nosotros hoy? Dice, delante de Dios y en Cristo hablamos. Aquí se habla delante de Dios, lo que Cristo dice en su palabra. Y todo, muy amados, con todo el amor del mundo, para vuestra edificación. Me llamó la atención, y todo muy amado, porque cuando se le dice la verdad a una persona, ¿por qué es? Que se le ama. Esa es la realidad, no hay otra. No hay ninguna manera. Si no se le dice la verdad, se puede ser muy meloso con la persona y lo que quiera, pero no le ama, porque le está encubriendo lo que está viendo en ella. La palabra de Dios declara que la fe crece en nuestra vida por medio de oír. ¿De oír qué? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. Otro de memoria para que lo diga el que se lo sabe. Estos versículos ya deberíamos tenerlos en el subconsciente nuestro. Así que la fe y el oír por la palabra de Dios. Alguien dijo, se edifica la vida al crecer oyendo la palabra de Dios. No le digo que no pueda escuchar otra cosa, pero cuídese de qué tanto escucha. Usted se va a edificar cada día que escucha la palabra de Dios. Y usted necesita una respuesta para muchas cosas. Y el día que Dios la tenía, usted no vino. ¿Por qué? Solo lo sabe Dios y usted. Es importante que comprendamos que no podemos edificar bien nuestra vida si no somos constantes en los caminos del Señor, y específicamente en su iglesia. La constancia es algo que marca la diferencia. Una persona puede saber mucho y puede tener mucha fuerza, muchos talentos, pero le puede ganar a alguien que es constante,
¿Qué pasó en la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Quién ganó? ¿Por qué ganó la tortuga? Iban en la carrera y primeramente la liebre se burló de la tortuga y la liebre dijo: una tortuga a ganarme a mí. Una liebre de un salto llega al otro lado. Pero no tuvo constancia en la carrera y se puso de ocio a mamar gallo, a hacer muchas cosas, y cuando volvió a mirar, ¿qué pasó? La tortuga ya había llegado. Y eso le pasa a muchos. Mientras otros llegan, usted se queda mirando porque cree y levanta el pecho, y yo tengo tantos años y yo me gradué, y empezamos a mirar una cantidad de cosas, nos descuidamos. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El crecimiento no solo es trabajando para el Señor, sino en la obra que Él está haciendo en nuestro ser interior. El versículo nos dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Quién es el que crece en la obra del Señor? Usted y yo. Y usted y yo hacemos que la obra del Señor crezca, ya en la parte externa y material, que podemos decir así, y también de personas, lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Y eso se da en la edificación de la palabra, en la congregación. En ninguna parte va a crecer más que escuchando la palabra de Dios. Un cristiano tipo veleta, es decir, un cristiano inconstante, es un cristiano que no crece espiritualmente, que es una veleta, algo que va, que lo lleva a qué, el viento de aquí para allá y de allá para acá. Estás creciendo espiritualmente, piénselo, porque no se trata de que todo esto me lo sé, sino de ser sincero y leal con Dios y conmigo mismo, y preguntarme si lo estoy haciendo. Segundamente le quiero hablar, orando siempre y sin desmayar. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Alguna vez se ha levantado sin ganas de orar? ¿Ha ido a la cama a dormir sin ganas? No, yo también, claro que sí. Quiero caerme y dormirme, o levantarme y hacer cualquier cosa, o me levanté tarde y salí a correr y lloré, o no tengo ganas de orar. ¿Quién pierde cuando no tengo ganas de orar? Nosotros mismos y el entorno que nos rodea. Porque si usted ora por usted mismo, vaya y venga, pero si usted mete a los demás en su oración, también no los va a robar con la oración protectora de Dios. Tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, la oración no es algo opcional. La oración para el cristiano debe ser una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Algo que debe hacerse siempre, todos los días y sin desmayar. Ora diariamente. La oración nos edifica. Pero ¿qué edifica la oración en nuestra vida? Edifica una relación de amistad con Dios. Job 22:21. Entre más busquemos a Dios y charlemos con Él, compartamos, como dicen los mexicanos, platiquemos con Dios. Entre más lo hagamos, más amistad vamos a tener con Él. Más lo vamos a conocer, nos va a conocer. Más confianza para poder soltar todas nuestras cosas. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Cuántos queremos paz? Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Está disgustado con Dios? No porque haya peleado o algo, sino hace cuánto. Para tener una amistad con una persona, que se necesita. Es que nosotros dos somos amigos. A nosotros los seres humanos nos gusta mentirnos mucho. Yo tengo un amigo por allá, hace como 1 año y medio no me hablo con él, pero es un amigo del alma. Así muchas veces. Un conocido tal vez, de pronto fueron amigos, pero se fue, se perdió. ¿Qué amigos son si no tienen una comunicación constante? Piense cómo podemos ser amigos de Dios. Job dice aquí: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Vuelve ahora. Que todos los días haya una comunicación, un feedback de aquí para allá y de allá para acá. Jesucristo dice en la palabra que ya no nos llamará siervos, sino amigos. Al que le busca diariamente. Edifica los muros de nuestra vida espiritual para poder resistir la tentación y ser librados del mal. Lucas 22:46.
Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dormir se puede referir también a hacer cualquier otra cosa en vez de orar. Él halló a los discípulos durmiendo, pero refirámoslo a la parte espiritual. Dormir quiere decir que no hago primero lo que tengo que hacer. Estoy dormido porque lo primero que necesito es la oración para que la tentación va a llegar de una u otra manera siempre, pero que yo caiga depende de quién, de nosotros mismos. ¿Cuánto vivo en oración? Para que Dios me proteja, para que los muros espirituales estén levantados y no derrumbados, y el diablo no me puede hacer absolutamente nada. Acuérdense que si un cristiano lleno del Espíritu Santo, activo en oración, ¿qué puede hacer el diablo con él? No lo puede tocar absolutamente nada. Eso es cierto. Vendrán ataques, dardos, tentación, pero no caeremos. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La nueva versión internacional de este versículo dice algo que me llamó la atención. Dice: y no nos dejes caer. Para que Dios nos guarde de caer en la tentación, debemos estar en constante comunicación con Él por medio de la oración. Si yo no estoy en constante comunicación con Dios por medio de la oración, ¿qué pasa? ¿Dónde me va a guardar? ¿Dónde me va a proteger? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué versículo es ese? El Salmo 91, ahí está. Habitar al abrigo del Altísimo es estar en constante comunicación con Dios. Si yo no tengo comunicación con Dios, ¿cómo me va a proteger? Dios no obliga a nadie a nada, pero tampoco es alcahueta para cubrir, para tener realmente los muros espirituales levantados, para que no nos pase nada, sino el que está en comunicación con Él, el que busca a Dios de tal manera. Una vida sin comunión con Dios es como un campo con las murallas destruidas, en el cual crecen los espinos de afanes, ansiedades, temores, etc. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién cuidará de mí? Proverbios 24, 30, 32. Proverbios 24, 30, 32. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto ¿de qué? De entendimiento. La Biblia es el único libro que nos puede dar el entendimiento que necesitamos. Versículo 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya. ¿Cómo está tu cerca espiritual de protección? La ira destruida. Piense en un momento cómo está la cerca espiritual que Dios pone frente a nosotros. 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿De dónde tomaremos consejo si no hablamos con nuestro Padre Celestial? El consejo está en la palabra de Dios, en ninguna otra parte más. Y yo debo realmente vivir constantemente comunicándome con el Señor para recibir su consejo. Terceramente, meditando todos los días en su palabra. Josué 1:8, por favor. Pastor, yo la leo todos los días. Desglosemos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo empieza el versículo? Duro, ¿cómo? Pare ahí, nunca. Y eso lo subrayé. ¿Cuándo debemos dejar de meditar en la palabra? Siempre debemos dejar de meditar. ¿Cuándo debemos dejar de meditar? Nunca. Póngale cuidado a la palabra que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. De día y de noche. Antes de dormir por la noche siempre le pido a Dios una palabra. Oro con mi esposa y la Biblia la tenemos a flor de piel en el celular y voy, dame una palabra, Señor. Me quiero acostar realmente con lo que Dios me dice. Yo creo lo que me dice y la necesito. ¿Por qué razón?
porque me siento así, asá, de tal manera, por feliz que esté. Lo que pasa es que cuando las cosas van tan bien creo que no las necesito, pero cuando están mal sí que pedimos palabra de Dios. Y muchas veces sale Ezequiel y mató 500 y sacaba y dice unas cosas y uno dice, ¿qué es esto? No se trata de esa manera, se trata de pedirle a Dios que nos hable a lo profundo del corazón, porque necesitamos escuchar su voz, que me dé una palabra, y aunque no concuerde con lo que es, muchas veces nos manda que leamos el contexto de algo. Lee una palabra y no entiende. Hoy es muy fácil entender la palabra de Dios para poder meditar en ella, porque a través de la inteligencia artificial, de las Biblias de estudio, que ya están pasando como de moda, no porque no sirva, pero todo está en el celular, en la tablet, en el computador, ahí está. Biblia de estudio, usted escribe, ¿qué dice este? ¿Qué dice el otro? Escuchaba algo que trato de hacerlo siempre y es, toma uno apuntes y coge cosas de donde hay, claro, pero siempre quiero hacer algo y se lo voy a enseñar para que lo practique. Cuando usted tome un versículo y esté meditando en la palabra de Dios, léalo y reléalo a ver qué le dice el Espíritu Santo. Cuando le hable, vaya a buscar a ver qué dicen los autores, los del siglo pasado, qué dicen los exégetas de la Biblia de estudio. Porque si usted va a la Biblia y toma lo que dice ahí, ¿qué hace? Lee, subraya, sombrea y pega. ¿Es así o no? No es que sea malo, pero ¿y dónde quedó el? Porque eso se presta mucho para que no meditemos, sino para que hagamos rápidamente lo que queremos. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Será que ya no existe o qué? Meditar en la palabra de Dios implica tomar y sacar tiempo a ver qué nos está diciendo el Señor, porque usted tiene discernimiento espiritual y puede mirar un versículo y decirle a Dios, ¿qué me quieres decir? Entiendo esto. Siempre lo hago y voy a la palabra y muchas veces concuerdo con lo que dicen en las libras de estudio. Muchas veces me explica algo más y muchas veces ni siquiera leo o no voy ni tomo, porque Dios me lo soltó a mí, es lo que me está dando a mí. Acuérdese que en la palabra, cuando meditamos, trae ¿qué a nuestra vida? ¿Qué? Revelación. Y es lo que Dios, el Espíritu de Dios, le está dando a usted. Ilumina nuestra mente. Ay, pero es que usted dice otra cosa. ¿Acaso usted no tiene comunión con Dios? ¿Acaso no es un hijo de Dios? ¿Acaso no lee la Biblia? Porque muchas veces como que no lo creemos y creemos que son más sabios los que escribieron. Eso no se trata de eso, sino de cuánto meditamos en la palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Sacas el tiempo para meditar en la Biblia. Meditar. Tenemos que comprender que es muy diferente leer la Biblia a meditar en la palabra de Dios. El problema es que ya la mayoría de cristianos leemos la Biblia pero no meditamos en ella. Es decir, la leemos por costumbre, por compromiso, por tradición, la leemos como se lee cualquier otro libro. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Qué es viva y eficaz? Que produce algo en nuestra vida, realmente. Ningún otro libro. Los libros normales producen un conocimiento, que usted lo puede atesorar y saber algo. Pero la palabra nos transforma, nos cambia, nos redarguye, nos exhorta, nos lava, nos limpia, nos da discernimiento, sabiduría, nos hace crecer espiritualmente, nos ayuda en todas las áreas con las cuales usted y yo no podemos. Según el diccionario, la palabra meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Alguien dijo, si hemos meditado en la Biblia, ya debemos haber tomado una decisión por Cristo. Es decir, que para edificar mi vida yo tengo que estudiar la palabra, tengo que poner atención a lo que Dios quiere hablar a mi vida cuando la leo. No es leerla por leerla, hay mucho que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Yo tengo que estar atento y eso es meditar. Leer y releer cuantas veces me sea necesario. Estaba por aquí, no sé por qué esto de un momento a otro se... Nehemías 8:8, por favor.
¿Está conmigo? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Dónde estamos poniendo nuestro sentido? Pensando en cualquier otra cosa cuando voy a leer la palabra. Por eso cuando vaya a la Biblia, cuando vaya a meditar en ella, vaya a un lugar solo donde nadie lo moleste, donde esté apartado, donde pueda meditar, donde tenga un tiempo. Y no se necesita mucho tiempo, porque yo sé que todos tenemos ocupaciones, sino el tiempo necesario que Dios saque un tiempo, que usted tenga una hora mínimo para orar, leer la Biblia y que pueda hablar con Dios, porque de otra manera realmente, ¿cómo estaremos edificando nuestra vida? En cualquier otra cosa o en lo que yo creo que es edificación. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a comprenderla bien y a tomar decisiones para mi vida en base a lo que Dios me ha dicho por medio de su palabra. Quizá a muchos de nosotros cuando leemos la Biblia, el Señor nos haría la misma pregunta que Felipe le hizo al eunuco etíope. Hechos 8, 29, 30. ¿Se acuerda de ese pasaje? Pero aquí hay algo importante para que nosotros lo veamos. Lo espero para que lea conmigo Hechos 8, 29 al 30. ¿Está conmigo? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Usted me va a decir que usted lee la Biblia y entiende todo. Ya, es que yo soy un ducho, yo entiendo cantidades de cosas que hemos leído y tenemos que leer y leer. Leer y releer. ¿Sabe por qué pasa muchas veces eso? Porque Dios no nos ha traído la revelación por algo que quiera que entendamos. Usted puede leer un versículo las veces que sea. Yo me he leído la Biblia muchas veces, pienso que usted también. Y llega un momento que todavía no hay revelación, nos quiere revelar cualquier otra cosa. Y en un momento dado usted dice: pero si lo he leído cantidad de veces y yo no había visto esto ahí. Aquí Felipe le dice al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y después sigue diciendo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y ya sabe usted la historia, que se subió al carro y le enseñó la palabra de Dios. Por eso es fundamental asistir a la iglesia, para que lo que no entendemos de la palabra de Dios nos sea explicado. Y cierro con mi cuarto punto: obedeciendo a la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Escuchamos la voz de Dios atentamente? ¿O queremos escuchar a Dios y otras cosas también? Y muchas veces a la vez. Este precioso versículo nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y nos deja claro algo muy importante. Si queremos edificar una vida bendecida, tenemos que oír atentamente la voz del Señor y ponerla por obra, es decir, obedecerla. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos, pero tenemos que obedecerla. No solamente debemos ser oidores, sino también ¿qué es ser hacedor de la palabra de Dios? Tomar una decisión por Cristo Jesús y empezar a hacer algo en su obra. Que yo no puedo pasármela todo el tiempo sentado en la iglesia orando, escuchando la palabra y así: pastor, yo hago mucho. Pues de lo que hace fuera de la iglesia también se debe ver dentro de la iglesia. Que somos hermanos en Cristo, somos una familia. Y el ser hacedores se debe ver. Santiago 1:22, por favor. Ese también es súper conocido. Pero esto que estamos viendo y que vamos a terminar en la palabra de Dios es cómo se debe edificar. Ahora al final recapitulamos para que se dé cuenta. Es como dice la palabra de Dios, que debemos sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto en nuestro corazón para crecer espiritualmente. Porque si no crecemos espiritualmente, lo más probable es que el diablo nos engañe y terminemos fuera realmente. Como mucho cristiano, si es que se le puede llamar cristiano, que dice: yo era cristiano.
Santiago 1:22, ¿qué nos dice? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. ¿Todavía nos engañamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer diariamente. El cristiano que es solamente un oidor se engaña a sí mismo, pensando que la palabra dará fruto en su vida, sin obedecerla y sin ponerla por obra. Y no es así. Hoy hemos aprendido que nuestra vida no es algo improvisado, es una construcción espiritual. La Biblia nos dijo que somos el edificio de Dios y Dios está edificando sobre él. Pero usted y yo tenemos parte ahí, nos ha dado las herramientas necesarias, las armas espirituales para poder edificar en un fundamento sólido que es Cristo Jesús. Y la pregunta no es si estamos edificando, sino cómo estamos edificando. Pregúntese por un momento, ¿cómo está edificando su vida? ¿Como usted cree que debe edificar o como dice la Biblia? Porque esto no se trata de, obviamente siempre es una saturación de Cristo, que sea lo primordial en nuestra vida y lo primero. Pero si usted toma decisiones y toma hábitos y empieza a hacer, de congregarse periódicamente, de orar, de meditar en la palabra de Dios y de ponerla por obra. Yo he ido creciendo poco a poco, estudiándola. Hoy en día me toca más, ya soy pastor, pero no quiere decir, porque muchas veces cuando no tenemos el compromiso, mucha gente no se entrega a Cristo por el compromiso. Hoy le compartía en un Uber que me vine esta mañana al Señor, la hermana es cristiana, la madre era cristiana, ya murió, y él me dijo, sí, ¿te estás congregando? Me dijo, no, ya no. Y me dijo, ¿por qué? Dije, porque no me siento capacitado todavía. ¿Qué dice la Biblia sobre la capacitación? Que Dios capacita a los llamados, y le dije, nunca vas a estar capacitado. Le conté ciertas cosas de mi vida. Tienes que tomar una decisión porque Dios es un eterno presente. Se quedó como así y decía, yo he podido con todo, pero lo que no he podido es con las mujeres. Con eso tuvo para darme cuenta realmente dónde era que estaba. Está vivo todavía, tiene tiempo. Ese es uno de los que yo era cristiano y ha ido a la iglesia porque le pregunté de entrada, ¿ya hiciste la oración de fe? Me dijo, sí, y varias veces. O sea, que no se lo ha tomado en serio algo. ¿Qué de nosotros realmente? Dios ya puso el fundamento en nosotros. Estamos edificando. Sí, estoy edificando. ¿Cómo estamos edificando? ¿Como dice la palabra o como nosotros creemos o queremos? Dios ya puso el fundamento, que se llama ¿cómo? Jesucristo, pero ahora la responsabilidad de edificar es nuestra. Y la palabra nos ha mostrado claramente cómo hacerlo. Congregándonos constantemente, orando sin desmayar, meditando en su palabra y obedeciendo lo que Él nos dice. Si lo quiere copiar, guardarlo para que todos los días nos autoevaluemos y nos demos cuenta qué es lo que nos dice el Señor aquí. Porque esto es cierto, no hay ninguna otra cosa. Esto no es raro ni súper difícil que tenga que... Es algo sencillo que usted y yo conocemos. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Y dónde la estamos edificando? Porque es lo único que nos va a dar la salvación. La congregación, el orar, el aprender y recibir la revelación en la meditación de la palabra. Y sobre todo, la demanda más grande que tiene la Biblia, ¿cuál es? La obediencia. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza, que empiece a meditar en la palabra de Dios.